Hola con todos, soy Jerry Baruguiz, soy estudiante de medicina de sexto ciclo de la Universidad de Cuenca. El día de hoy voy a hablar sobre nódulos pulmonares dentro de la cátedra de Imagenología 2, a cargo del docente y el doctor Jorge Castillo. Vamos a comenzar. Los objetivos del video de hoy es definir el concepto de nodo pulmonar y vamos a diferenciarlo de una masa mediante criterios de tamaño. Vamos a describir además las características morfológicas claves, como los márgenes, calcificación, luego crecimiento y al final grosor de la pared, y para definir la malignidad o la benignidad. Vamos a analizar la etiología y la frecuencia de nódulo pulmonar solitario y de los nódulos múltiples en la segunda mitad del video. Vamos además a reconocer presentaciones clásicas en la tomografía y vamos a ver signos de halo, aire creciente, cavitaciones infecciosas y neoplásicas. Vamos además a interpretar de forma sistémica estudios de imagen real, como radiografía como TC, para la localización y medición de lesiones. Y al final vamos a explicar qué es la tomografía por emisión de protones y cómo vamos a utilizar esto para el diagnóstico de un nódulo pulmonar. Esto es el índice. Primero vamos con la definición. Nódulos pulmonares solitarios. ¿Qué es un nódulo? Un nódulo es una lesión redondeada, regular o irregularmente definida, bien o mal delimitada, de tamaño inferior a 3 centímetros, rodeada de una parénquima pulmonar y que no esté asociada con adenopatías, atelectasias o neumonía. Para explicar esto mejor, vamos a la radiografía de la parte derecha, aparentemente bien tomada, donde vemos en el hemitórax izquierdo una lesión nodular, es decir, circular, bien circunscrita, sin embargo, es irregularmente definida, que está ubicado en el tercio inferior del hemitórax izquierdo, en la parénquima pulmonar, que no está adherida a la pleura. Esto es una lesión nodular clásica que encontramos incidentalmente en una radiografía en una placa de tórax sin una presentación clínica aparente. Vamos a una tabla que les he pegado aquí, donde vemos diferentes nomenclaturas según el tamaño de la lesión circular. Primero, como conocemos el nódulo, una lesión menor a 3 centímetros, y si esta lesión es mayor a 3 centímetros, se convierte en una masa. Y si esta lesión es menor a 3 milímetros, se conoce como micronódulo. ¿Ya? Esto es importante para clasificarlo, y es importante conocer cuando hablamos de un micronódulo, cuando hablamos de un nódulo y cuando hablamos de una masa. Les he traído datos estadísticos. Como les he mencionado, la detección incidental de un nódulo, es decir, sin una aparente manifestación clínica, es de aproximadamente 25 a 30% de todas las tomografías de tórax de rutina. Esto justifica la necesidad de dominar las guías de manejo actualizado para clasificarlo de mejor manera. Y la prevalencia de cribado, es decir, en pacientes que fuman, en pacientes con otras enfermedades como diabetes o en pacientes que trabajan en cierto sector donde son expuestos a polvo o expuestos a químicos, expuestos a carbón, silicosis, asbestos. En todos estos pacientes vemos un nódulo
en 20 a 27% de los casos cuando se hace un cribado. Entonces es importante conocer este tema y realizar el cribado en estos pacientes. La tasa de benignidad. La mayoría, el 95% de la población general, es decir, cuando se presenta un nódulo en una radiografía, el 95% de las veces es benigno. Y un criterio de malignidad, que es el tamaño. Muchos no lo reconocen como un criterio verdadero, porque un tumor benigno puede ser grande y un tumor maligno puede ser muy pequeño. Sin embargo, sí tiene cierta sensibilidad y especificidad para guiarnos, para guiarnos hacia el diagnóstico, aunque no lo podemos tomar como el factor principal para esto. La localización de riesgo, es decir, un nódulo que se ubica en el tercio superior o lóbulos superiores, son considerados o son mayormente malignos. Entonces, esto a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué estudios radiológicos vamos a utilizar? Primero vamos a ver la radiografía de tórax. Suele ser el método de detección inicial, frecuentemente como un hallazgo incidental. Su principal limitación es la baja sensibilidad para nódulos menores de 1 centímetro y la superposición de estructuras anatómicas como las costillas y los vasos. Aún así, si vemos un nódulo de más de 2 centímetros, entre 2 y 3 centímetros, lo vemos muy claro en una radiografía. Si hay una alta sospecha clínica, la radiografía no puede excluir una falta o ausencia de nódulo. Es por eso que debemos utilizar más estudios que vamos a ver más adelante. A continuación vamos a describir esta placa. Una radiografía de tórax posterior anterior, donde vemos una lesión nodular entre 2.5 a 3 centímetros más o menos en el parénquima pulmonar izquierdo, en la mitad del campo pulmonar izquierdo. Bien delimitado, bien definido, sin adherencia a estructuras, y eso sería. Vamos con el siguiente estudio, que es la tomografía. La tomografía computarizada de tórax es el estándar de oro para la caracterización morfológica. Esto nos permite evaluar con precisión el tamaño, los márgenes, la densidad y la presencia de grasa o calcificaciones. Es la herramienta fundamental para el seguimiento temporal y para aplicar las guías de manejo, como las de Fleishner Society. Aquí vemos un estudio tomográfico en corte axial a nivel de los vasos grandes, donde vemos una lesión nodular en el campo pulmonar izquierdo, sin adherencia a estructuras, bien delimitado y bien definido y homogéneo, no vemos calcificación. Vamos con otro estudio. Es un derivado de la tomografía. Esto se conoce como tomografía por emisión de positrones. Es decir, este aporta una evaluación metabólica mediante el uso de radiotrazador, fluorodesoxiglucosa. Básicamente lo que pasa es, si existiría un nódulo maligno, este captaría el radiotrazador fluorodesoxiglucosa, porque los nódulos malignos, una masa maligna, tiene un metabolismo elevado y requiere mucho suministro de oxígeno y glucosa, y es por eso que capta bien el radiotrazador. Y además este radiotrazador emite frecuencias detectado por
este método, y este es medido con una unidad que es SV. Un SV elevado sugiere cáncer, aunque se debe tener precaución con falsos positivos en enfermedades granulomatosas, como tuberculosis o sarcoidosis, que también captan el trazado porque tiene metabolismo alto. Aquí vemos un PET scan. En la parte superior una tomografía normal y en la parte inferior un PET scan, ¿no? Este muestra un nódulo pulmonar solitario, bien definido, bien delimitado, homogéneo, con actividad metabólica. ¿De cuánto? No sabemos, pero más adelante vamos a ver este ejemplo con los valores SV y los criterios. Una cosa que me faltó mencionar es que este es muy importante para caracterizar nódulos mayores de 8 a 10 milímetros. Es decir, que tenga un riesgo de malignidad, intermedio de malignidad, ya con otros criterios morfológicos. Y al final, un método muy específico, muy sensible, es la biopsia percutánea transtorácica. Este es un procedimiento invasivo guiado habitualmente por tomografía computarizada para obtener una muestra de tejido. Está indicada principalmente en nódulos periféricos, donde otros métodos no han sido concluyentes. Ofrece una alta rentabilidad diagnóstica para malignidad, tiene especificidad muy alta, pero conlleva un riesgo significativo, es la punción de la parénquima pulmonar y ocasionar un neumotórax secundario. Esto ocurre en aproximadamente 15 a 25% de los casos, y por esta razón es porque utilizamos este método en nódulos periféricos. Para clasificación, esto lo utilizamos para clasificar nódulos mayores a 5 milímetros con sensibilidad de 86 y especificidad altísima de 98.8% en nódulos grandes, y la sensibilidad disminuye con nódulos de menores tamaños porque en la biopsia no captamos todo el tejido del nódulo cuando el nódulo es muy pequeño, por eso tiene sensibilidad baja, aunque la especificidad sigue siendo alta. Primero, a continuación vamos a mencionar algunas etiologías de un nódulo pulmonar solitario. Pueden ser de varias categorías, como puede ser un tumor maligno, del cual el carcinoma broncogénico es muy común. Es la primera causa maligna dentro del nódulo solitario primario. Además, otro diferencial es el linfoma pulmonar. Podemos tener tumores benignos como tejido pulmonar o bronquial, como la hamartoma, que es la tercera causa general. Tenemos un condroma también, y podemos también tener tejido graso, en este caso un lipoma. Todos estos benignos. Un nódulo pulmonar solitario también puede ser por una inflamación o una infección, es decir, una granuloma, que es la primera causa general, un sarcoidosis, tuberculosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis. También son causas de inflamación e infección. Vamos a tener, también tenemos origen vascular, malformación arteriovenosa, hemangioma, hematoma, infarto organizado y varices en venas, que también se presentan como nódulos solitarios. Vamos a tener origen congénito o del desarrollo, como quiste broncogénico, secuestro pulmonar, atresia bronquial. Origen inhalatorio como silicosis. A continuación vamos a ver algunas imágenes
donde vamos a describir cada uno, algunos de las enfermedades que ya mencionamos. En este caso vemos 3 imágenes. Primero vamos con la radiografía. Vemos una radiografía de tórax posterior anterior, aparentemente bien tomada, donde vemos una lesión circular bien delimitada, bien definida en el tercio superior del hemitórax derecho, en la parénquima pulmonar, sin adherencia a ninguna estructura del tórax. Vemos además que es homogéneo, no, es homogéneo, lo cual también vemos, lo observamos en la tomografía en corte axial al nivel de la aorta ascendente. Entonces aquí vemos igual, coincide con nuestra descripción de la radiografía, un nódulo bien definida, bien delimitada, homogéneo, sin adherencias. Y también en la MPR coronal vemos lo mismo, un nódulo bien definido, bien delimitada, homogéneo, sin adherencia a estructuras, sin calcificación. Estas imágenes pertenecen a un diagnóstico que es nemocitoma esclerosante pulmonar, donde normalmente se forma un nódulo bien delimitado. Observamos una tomografía de tórax en ventana pulmonar en corte axial a nivel de bases pulmonares. Observamos un nódulo de 3.3 milímetros o 0.33 centímetros que luego de 3 meses ha crecido a 5 milímetros. Es decir, este tiene una tasa de crecimiento acelerado, y esto es un criterio de malignidad. Entonces aquí abajo vemos el diferencial. El diagnóstico de este caso es un tumor metastásico del colon, que es un tumor maligno. A continuación, otro ejemplo. Observamos una radiografía posterior anterior de tórax, donde observamos una lesión nodular en el campo pulmonar izquierdo, aproximada en la mitad, o en la mitad inferior, ¿no? En la mitad inferior, en lóbulos inferiores, donde vemos tiene borde mal definido, pero bien delimitado, sin adherencia a estructuras adyacentes en la radiografía. Sin embargo, cuando vamos al TC, tomografía de tórax, corte axial a nivel de las cámaras pulmonares auriculares, aquí vemos la misma lesión, pero aquí está adherida a la pleura. Si hacemos sí, está adherida a la pleura. Y cuando hay adherencias con estructuras adyacentes, muy probable que sea una lesión maligna. Entonces, en este caso vemos que es un adenocarcinoma pulmonar. A continuación, otra imagen. Vemos 2 nódulos, son diferentes cortes. Tomografía en corte axial de tórax, que muestra un nódulo pulmonar solitario aquí en la imagen izquierda, y en la imagen derecha también es otra imagen, o sea, es otro nivel del mismo paciente, otro corte axial. Vemos 2 nódulos, en este caso sería un nódulo pulmonar múltiple, ¿ya? Y en este caso es de etiología síndrome de Churg-Strauss, o esto es antiguamente conocido como el síndrome de Churg-Strauss, y el nombre actual es granulomatosis eosinofílica con polangitis.
Si describimos el nódulo, es bien definido, bien delimitado, homogéneo, sin adherencia a estructuras. Sin embargo, aquí este nódulo de la imagen de la derecha sí tiene adherencia con estructuras adyacentes. Igual es bien definido, bien delimitado, homogéneo, sin calcificación. Los nódulos pulmonares solitarios pueden ser de una característica muy particular, que es cavitación. Un nódulo cavitado es aquello que tiene tejido blando alrededor de aire. Es decir, un nódulo pulmonar cavitado es aquello que tiene aire adentro, ¿ya? De esta etiología, de algunas etiologías que observamos en un nódulo pulmonar cavitado son tumores primarios pulmonar, como carcinoma escamoso en 10% de los casos, adenocarcinoma en 9.5% de los casos. Estos dos son los más comunes en fumadores y en adenocarcinoma en no fumadores. Carcinoma bronquioalveolar en raros casos, y la enfermedad de Hodgkin, raro también, pero sí se presenta. Estos son tumores primarios pulmonares. Tenemos además metástasis de tumores, como por ejemplo carcinoma escamoso, que se presenta en dos tercios parte, y el 4% de todos estos metástasis son cavitados. Orofaringe, cuello de útero o esófago. Es decir, en metástasis de un cáncer o una neoplasia en estas estructuras. El orofaringe es el más común en hombres y el cuello del útero el más en mujeres. También adenocarcinoma, que también puede hacer metástasis y formar un tumor primario cavitado. Solitario, ¿no? Tumor pulmonar solitario cavitado. Sarcoma de Ewing, también un osteosarcoma, mixosarcoma, angiosarcoma, melanoma, seminoma, teratocarcinoma y tumor de Wilms. Todos estos pueden hacer metástasis hacia el pulmón, y observamos un nódulo pulmonar solitario. Tenemos enfermedades de colágeno como anquitis pulmonar con granuloma, que es granulomatosis de Wegener, granulomatosis de Wegener, antiguamente conocido con este nombre. También tenemos variante de Wegener. Nódulos reumatoides con síndrome de Kaplan, lupus eritematoso sistémico, poliarteritis nodosar, que es una etiología rara. Tenemos también enfermedades granulomatosas como histiocytosis de células de Langerhans. Tenemos también sarcoidosis, que es raro. Enfermedades vasculares, tenemos émbolo pulmonar con infarto, émbolo séptico. Y en infecciones puede ser ocasionados por bacterias como Neumatocelia, infecciones por estafilococo o bacterias gram negativas, micobacterias como tuberculosis, hongos como nocardia, criptococo, coccidioidomicosis, aspergilosis, y en parásitos como hidatidosis, en cual caso hay nódulos múltiples en 10 a 20% de los casos, y paragonimiasis. Estos son etiologías infecciosas de nódulo pulmonar cavitado. Tenemos también enfermedad broncopulmonar, donde vemos una bulla infectada, bronquiectasia quística, quiste broncogénico comunicado. Y agresión externa puede ser quiste pulmonar traumático, es decir, tras una hemorragia. También ingesta de hidrocarburos, lóbulos que se ubica en lóbulos inferiores. Vamos a ver imágenes. Aquí, en la radiografía de tórax posterior anterior, aparentemente bien tomada, vemos una lesión aquí, circular, cavitada. Les voy a hacer zoom para explicar.
Como observan, aquí está la lesión nodular y vemos una opacidad circular que tiene aire adentro, ¿no? Que se observa bien en el corte axial, tomografía de corte axial de tórax, en ventana pulmonar. Hacemos zoom, aquí vemos la cavitación. Sin embargo, si vamos al otro campo pulmonar, esto estamos en el campo izquierdo, y si vamos al derecho vemos un nódulo o varios nódulos ya fusionados que tiene también cavitación. Esto es ventana pulmonar, ¿no? Por eso observamos bien la lesión de cavitación. En este caso es de etiología embolopulmonar séptico, que ya habíamos mencionado en la tabla. Es muy posible, o sea, muy frecuente ver cavitación en este caso. Aquí otro ejemplo, radiografía posterior anterior de tórax. Aquí en la imagen solo vemos el hemitórax derecho. Sin embargo, sí observamos una lesión más o menos a nivel del ilio pulmonar derecho. Está ubicado rodeado de parénquima pulmonar sin adherencia. Es una lesión nodular cavitado, sí. Es más irregularmente definido, sí, pero está bien delimitado, es decir, sin adherencia, ¿no? Como les había mencionado. Esta misma lesión vemos en la tomografía axial de tórax. Sin embargo, aquí vemos que está adherido posteriormente, por eso no lo vimos en la radiografía. Por eso es muy importante tener una lateral de tórax también para describir un nódulo, ¿no? Para ver dónde está la ubicación. Sin embargo, mira, aquí está adherido a la pleura y vemos la cavitación muy clara. Este es, bueno, el tejido blando que ya tiene es homogéneo, ¿no? Pero sí tiene el aire adentro. Este nódulo es de etiología carcinoma escamoso. Como les había mencionado antes, si hay adherencia, lo más probable que sea maligno. Aquí vemos una tomografía axial de tórax. Otro ejemplo, ¿no? Tomografía axial de tórax. Al parecer las dos imágenes son el mismo nódulo. Sin embargo, aquí vemos que anteriormente en el campo pulmonar izquierdo vemos una lesión nodular con cavitación, bien delimitado, bien definido, con adherencia de la pleura anterior. Y aquí también, en la imagen derecha lo vemos también, un nódulo cavitado con adherencia, bien delimitado, bien definido. En este caso, sí hay adherencia, pero es una exclusión. En este caso, una excepción. Esta es una excepción donde es un nódulo benigno, es un polengitis granulomatosa, es un nódulo benigno, pero sí tiene adherencia de la pleura. Aquí vemos una radiografía posterior anterior de tórax, aparentemente bien tomado, donde vemos una lesión nodular en el hemitórax izquierdo, aparentemente sin adherencia y bien delimitado, bien definido. Sí tiene cavitación adentro. Aquí arriba a la izquierda vemos un esquema de la placa de tórax, ¿no? Para guiarnos. Si hago zoom, sí se ve aquí el nódulo y adentro la cavitación. Ya. La descripción dice que es un tumor cavitado. Claro que sí. No conocemos la etiología. Ahora, la etiología de nódulo pulmonar con signo de aire creciente. Ese es otro signo que vamos a ver más adelante con imágenes. Sin embargo, las etiologías de este signo son
infecciones, neoplasia cavitada y traumatismo. También el tromboembolismo pulmonar. Primero con infección puede ser una aspergilosis angioinvasiva, un aspergiloma, quiste hidratídico, tuberculoma, aneurisma de Rasmussen, absceso bacteriano, gangrena pulmonar. También puede ser de etiología de neoplasia cavitada, puede ser carcinoma o sarcoma, adenoma bronquial y amartoma quístico. También puede ser traumatismo como hematoma pulmonar, tromboembolismo y ocasionar un infarto pulmonar, fase de reabsorción y donde puede haber cavitación. En estos casos hay un signo de aire creciente. Vamos a ver ejemplos con imágenes. Aquí primero un signo de aire creciente con una lesión adentro, ¿no? Vemos aquí la lesión nodular. Primeramente es una tomografía axial de tórax. Vemos una lesión nodular en el campo pulmonar izquierdo, en la imagen izquierda, esta imagen. Y le voy a seguir con mi mouse. Aquí está la lesión nodular, muy claro. Adentro tenemos otra masa, otra lesión nodular, ¿no? Y este es el signo de aire creciente, muy característico de un aspergiloma. Este también se conoce como el signo de Monod. Y también vamos a ver en la imagen de la derecha. Aquí tenemos la lesión en el campo pulmonar derecho. Aquí está la lesión. Igual, la lesión nodular con borde afuera y adentro tenemos otra lesión nodular separado por aire. Signo de aire creciente. Muy característico de aspergiloma. Aquí tenemos otro caso de aspergiloma. Una radiografía de tórax posterior anterior, aparentemente bien tomado, donde tenemos una lesión en la parte superior izquierda del campo pulmonar izquierdo, ¿no? En el campo pulmonar izquierdo, donde vemos una lesión nodular. Miren, con cavitación. Aquí solo vemos una cavitación. Sin embargo, miren aquí. Es una cavitación y aquí hay aire. ¿Ven? O también puede ser grasa. Aire aquí cavitado y también la lesión nodular está invadiendo el campo pulmonar. Ven, tiene borde no definido y no delimitado. Bueno, sí es delimitado, pero no definido, mira. Tiene invasión hacia la parénquima pulmonar. Entonces, es un aspergiloma. Sin embargo, es invasiva. Es de característica invasiva. Ejemplo clásico de un nódulo cavitado con invasión benigno. Aquí tenemos una radiografía posterior anterior de tórax y también una tomografía axial en corte axial de tórax. Vemos aquí en la radiografía, aparentemente bien tomada, tenemos un nódulo aquí, un nódulo en el campo pulmonar izquierdo, en la mitad inferior, a nivel de aproximadamente del ilio, donde vemos que tiene una cavitación. ¿Ven? Tiene cavitación. Sin embargo, aquí en la tomografía axial del tórax vemos dos lesiones. Dos lesiones. Es el mismo paciente. Vemos dos lesiones. Sin embargo, no es simplemente un aire. No es un nódulo cavitado simplemente. Es signo de aire creciente. Característico de un embolo séptico. En este caso es nódulo pulmonar múltiple. Sin embargo, lo vemos igualmente en el nódulo pulmonar solitario, un émbolo séptico con signo de aire creciente. Vamos a ver otra etiología de nódulo pulmonar hemorrágico,
que tiene un signo característico que es el vidrio esmerilado. Vamos a ver en infarto hemorrágico como aspergilosis autoangioinvasiva en fase temprana, mucormicosis, candidiasis hematógena, herpes simple, citomegalovirus, virus de las varicelas zoster. Vamos a ver, también lo vemos en vasculitis, granulomatosis de Wegener, granulomatosis con poliangitis y también en tumoral. Vamos a ver este signo en angiosarcoma metastásico, coriocarcinoma metastásico, carcinoma bronquialveolar y adenocarcinoma. Lo vemos además en linfoma, sarcoma de Kaposi en pacientes con VIH y carcinoma renal. Vamos a ver también fístula broncoarterial con un nódulo pulmonar hemorrágico. Se tiene coccidioidomicosis, tuberculoma asociado a hemoptisis. También puede ser traumática tras biopsia pulmonar. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Vemos aquí una tomografía en cortexel de tórax. Observamos un émbolo séptico y con halo. Este es el clásico signo de halo en nódulo hemorrágico. Si hago zoom, bueno, sin hacer zoom se veía, pero miren aquí el nódulo, bien definido, bien delimitado, heterogéneo, ¿no? Porque aquí está la hemorragia. Hemorrágico, que está en nódulo, tiene una parte sólida y una parte líquida, que es la sangre. En este caso es un émbolo séptico con signo de halo, muy característico. Ahora, a continuación vamos a ver características de los nódulos pulmonares. Los nódulos pulmonares pueden ser de margen irregular, que en la mayoría de los casos es maligno. En este caso vemos una tomografía axial de tórax. Vemos el campo pulmonar izquierdo de dos pacientes, ¿no? En la imagen izquierda vemos un nódulo en la parte posterior del campo pulmonar y observen que no tiene el borde bien definido ni bien delimitado. Es espiculado, tiene borde irregular. Esto es característica de invasión de tejido adyacente. Vemos aquí imagen de tomografía axial de tórax de otra paciente, donde vemos un nódulo en el campo pulmonar anterior, igual derecho, donde vemos bordes irregulares. Miren, bordes irregulares, que es característico de la invasión como les había dicho. En los dos casos es por un carcinoma escamoso. Es el tumor primario común y maligno, donde vemos márgenes irregulares, característica muy importante de tumores malignos. Aquí tenemos otro ejemplo de carcinoma escamoso. Aquí tenemos una imagen de cortexial y aquí tenemos MPR sagital. Observamos una lesión en el campo pulmonar izquierdo y este corte MPR sagital en el paravertebral izquierdo. Vemos aquí una lesión nodular mal definido, ¿no? Irregularmente definido. Tiene bordes irregulares. Miren, invasión de tejido adyacente, pero sí está bien delimitado. Aquí está. En corte sagital vemos la invasión local del tejido, bien mal definido, irregularmente definido, con especulaciones característico de un tumor maligno. Sin embargo,
Lo podemos ver en casos de benignidad. Aquí tenemos dos ejemplos. Miren, aquí un granulomatosis de Wegener, granuloma con poliangitis, actualmente conocido como granuloma con poliangitis. Este es un nódulo, miren, con espiculaciones, es decir, invasión local, pero no es maligno, es benigno en este caso. Vamos a ver aquí también otras placas tomográficas. Tomografía axial de tórax, donde observamos un nódulo, mira, inicialmente un nódulo aquí con espiculaciones irregulares, es decir, bordes irregulares, que después de 2.5 meses ya se ha reducido de tamaño. En otros 2.5 meses, es decir, 5 meses desde la lesión, desde que encontramos esto, ya no se observa la lesión nodular. Miren, bueno, sí se observa, pero es muy pequeño. ¿Ustedes creen que un tumor maligno reduce de tamaño tan rápido, de ser así de grande a ser tan pequeño que no es muy observable en la tomografía? No, la tasa de crecimiento de los tumores malignos es muy rápido. Entonces, este caso, aunque haya una espiculación o borde irregular, podemos guiarnos con otras características para ver si es benigno o maligno. En este caso, el crecimiento, la tasa de crecimiento. Hablando de tasa de crecimiento, aquí tenemos tiempos de duplicación. Cuando un tumor o un nódulo crece muy rápido, es decir, menos de un mes, es un proceso agudo, puede ser infeccioso, es decir, no maligno. Sin embargo, un nódulo sólido que duplica su tamaño en 189 días, dentro de 189 días, la probabilidad de que sea maligno aumenta. Y si un nódulo semisólido duplica su tamaño dentro de 457 días, también aumenta la probabilidad de que sea maligno. Igualmente con un tumor o un nódulo no sólido que duplica su tamaño dentro de 813 días. Excepciones: si duplica su tamaño menos de 30 días, ¿no? Como les había explicado, es un proceso infeccioso. Y si duplica su tamaño después de estos días, dependiendo del tipo. Si duplica después de estos días, lo más probable que sea benigno, porque no tiene un crecimiento muy rápido y agresivo, ¿no? Y también nos guiamos en las otras características para tener una idea de si es maligno o benigno. Aquí también tenemos según tamaño. Un nódulo menor a 3 milímetros que sea cáncer es muy poco probable, de 0.2%. Un nódulo de 4 a 7 milímetros tiene 0.9% de ser maligno o un cáncer. De 8 a 20 milímetros, es decir, 0.8 a 2 centímetros, tiene 18% de probabilidad de ser maligno. Y miren aquí, un nódulo mayor a 2 centímetros tiene 50% de ser cáncer. Vamos a ver patrones de calcificación, que es otra característica importante. Como vemos en la imagen izquierda,
esquema, ¿no? Una calcificación difusa, una calcificación central, una calcificación laminar, una calcificación controide o en palomitas de maíz. Estos cuatro es muy característico de ser benigno. Sin embargo, una calcificación excéntrica o una calcificación puntiforme es indeterminado. Puede ser maligno, sí. Puede ser benigno, sí. Pero lo más probable es que sea maligno, con una calcificación excéntrica y puntiforme. En la imagen de la derecha vemos aún más ejemplos, ¿no? Miren, la imagen A con calcificación tipo controide que vimos aquí, ¿no? Tipo controide. Aquí tenemos una cavitación. Aquí tenemos una calcificación, perdón, aquí en la imagen B tenemos una calcificación periférica. Aquí tenemos una calcificación central. Aquí tenemos una calcificación difusa. Todos estos se consideran benignos. Miren aquí otra calcificación difusa pero más densa. La densidad también es importante. Sin embargo, estos dos son benignos. Miren aquí la imagen E, la calcificación excéntrica, periférica, única. Es característico de una malignidad, pero no confirma, ¿no? No confirma, tenemos que guiarnos con otros estudios y otras características. Vean la imagen G. Tiene bordes espiculados, irregular. También la H, bordes espiculados, perdón, bordes irregulares, ¿no? Aquí también bordes irregulares, lobulados. Estos son características de ser lo más probable maligno, aunque no lo podemos confirmar. No lo podemos confirmar solo con la calcificación, guiarnos con otros criterios. Vemos un ejemplo de las calcificaciones. Miren aquí, estas tres imágenes son TC, de tórax, corte axial. Vemos nódulos, nódulo, 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 nódulo. En este caso un nódulo con calcificación difusa. En este caso un nódulo con calcificación laminar. Miren. Laminar, ¿no? Laminado la calcificación. Comparen con esta imagen. ¿Sí? Una calcificación laminar. Y aquí también. Un nódulo excéntrico. Sin embargo, estos tres son tuberculoma. Recuerden, les había mencionado que un nódulo excéntrico con calcificación excéntrica es lo más probable maligno, ¿no? Pero miren aquí, es un tuberculoma con calcificación excéntrica. Por eso hay que guiarnos con otros criterios. Este es un nódulo periférico, lo más probable es que podemos hacer una biopsia. O también un estudio de PET para ver el metabolismo. Sin embargo, vamos a ver más adelante qué sucede con el PET scan con un tuberculoma. Lo más probable es hacer una biopsia para diagnosticar a este paciente, porque es periférico y tiene poco riesgo de neumotórax. Sin embargo, es benigno, ¿no? Es benigno. ¿Qué vemos aquí? Una calcificación. Primero, tomografía axial de tórax, donde vemos una lesión nodular anterior en el campo pulmonar izquierdo. Vemos aquí calcificación puntiforme, heterogénea, ¿no? Y también miren los bordes irregulares, característico de malignidad. En este caso es un adenocarcinoma.
muy característico de malignidad, ¿no? Esta lesión irregular, los bordes con calcificación ahí puntiforme, maligno. Ahora aquí tenemos en palomitas de maíz, les he puesto aquí para comparar, ¿no? Sí parece una palomita de maíz, un canguil como decía en Ecuador. Una martoma en palomitas de maíz. Miren la calcificación adentro en palomitas de maíz. Es central, ¿no? Ahora, otro, este es una radiografía de tórax donde vemos igual una lesión nodular tipo palomitas de maíz en el campo pulmonar izquierdo. Lo más probable que sea una martoma. Recuerden, en la martoma, la lesión nodular característico es ser de palomitas de maíz o condroide. Recuerden bien. Aquí tenemos otro ejemplo de amartoma. Miren, TC de tórax. Aquí tenemos ventana mediastínico, ventana pulmonar. En la ventana mediastínico observamos palomitas de maíz. Una lesión nodular, palomitas de maíz, con, miren, la calcificación central. Y aquí también vemos una lesión nodular, igual bien definida, bien delimitada, con calcificación en palomitas de maíz, característico de amartoma, una lesión benigna. Vamos a ver otros contenidos. No les he mencionado esto, pero los nódulos semisólidos tienen un 63% de ser maligno. Comparado con nódulos sólidos y los no sólidos que tienen 7 y 18% respectivamente de ser maligno. Entonces, si ven un semisólido, es muy probable que sea maligno. Hay que ver otros datos para confirmarlo. Todas estas características no cumplen todos los tumores. Es por eso que tenemos que ir comparando y viendo todas las características que comparte un tumor. O sea, algunos malignos pueden tener características de un tumor benigno y algunos benignos pueden tener características de un tumor maligno. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de diagnosticar con solo características radiológicas. Bueno, volviendo a este tema, tenemos otros contenidos. Miren esta imagen. Observamos un nódulo bien delimitado, bien definido en una tomografía axial de tórax en el campo pulmonar derecho. Miren, es heterogéneo, ¿no? Tiene densidad de grasa aquí y una densidad de tejido blando alrededor. Si ven una presencia de grasa, lo más probable que sea es amartoma. Amartoma es un diagnóstico muy probable en un tumor con esta característica grasa. Tenemos aquí, miren, en vidrio deslustrado, ¿no? Es semisólido. Aquí también es semisólido, cavitado. Y aquí también es nódulos con alrededor de esto tenemos vidrio deslustrado. Y en estos tres casos, miren, en este caso el primero es un carcinoma bronquialveolar, es un tumor maligno, es un semisólido, es un maligno. Aquí es fibrosis intersticial focal, en este caso no es un maligno, pero puede llegar a ser maligno, ¿no? Por la fibrosis y si es crónica con mayor razón. Y acá en adenocarcinoma de crecimiento lipídico, un adenocarcinoma es maligno. Entonces
Si ven un tumor semisólido, piensen en malignidad, pero no lo confirma. Tenemos que ver otros estudios, les repito. Aquí, mira, aquí ejemplos de tipos de nódulos. Un nódulo sólido, lo más probable que sea benigno, porque miren, es bien delimitado, bien definido, es de tamaño menor a 2 centímetros. Muy probable que sea benigno. Y miren aquí, un nódulo subsólido. Probabilidad de ser maligno ya sube, ¿no? Y aquí un nódulo en vidrio esmerilado. Miren. Probabilidad de ser maligno aumenta. No conocemos las etiologías en este caso, o el diagnóstico, pero con las características del contenido podemos tener una idea de la etiología maligna o benigna. Clasificarlo con todas las características posibles. Miren, otro tema dentro de nódulo pulmonar solitario es tener nódulos satélites. ¿Este qué es? Un nódulo primario. Observemos aquí. Un nódulo primario, ¿no? En este caso es cavitado. Pero miren alrededor del nódulo. Hay otros nódulos. Estos son nódulos satélites, muy característico de criptococosis y otros micosis. Sugiere una etiología granulomatosa también y tiene un valor predictivo positivo de 90% de ser benigno si ven nódulos satélites. Aquí tenemos otro ejemplo: tomografía axial de tórax, MPR sagital, parasagital derecho del tórax, en ventana pulmonar ambos. Que miren aquí, aquí donde está mi mouse o en la flecha azul, tenemos un nódulo bien definido, bien delimitado, homogéneo. Y miren alrededor del nódulo observamos otros nódulos, ¿no? Igual homogéneo. Esto es característico de ser nódulos satélites. En MPR lo vemos con más claridad. Miren el nódulo primario y luego alrededor de este vemos nódulos satélites. Muestra un nódulo principales y satélites, y esto es un ejemplo de coccidioidomicosis. Hablemos de PET scan. PET scan es para diagnosticar nódulos de mayor a 8 milímetros, donde vamos a observar la actividad metabólica del nódulo. Si tiene actividad metabólica alta, lo más probable que es que sea maligno. ¿Qué compuesto utilizamos? Un fluoro desoxiglucosa. Bueno, en estas imágenes se utilizó el fluoro desoxiglucosa 18, pero hay otros compuestos, ¿no? Con el mismo principio. Y aquí vemos un valor de SV que les había mencionado al principio del video. Mayor a 2.5 es maligno. Miren aquí. Este es el caso de un adenocarcinoma, a mi parecer, si no recuerdo mal. Es un adenocarcinoma y donde hicieron el PET scan porque tiene mayor a 8 milímetros. Y observaron un SV de 10.4, que es mayor a 2.5 referencial, que nos indica una malignidad, un metabolismo altísimo en este tumor, que nos sugiere una malignidad. Siempre que tenemos un valor positivo en SV en PET scan, no quiere decir malignidad. Puede ser por otras razones. No, miren aquí. Estas son excepciones.
Todos los tumores malignos no tienen SV alto y todos los tumores benignos no es que no tengan SV alto. Con ejemplos les explico. Miren aquí, tomografía axial del tórax, donde vemos una lesión especulado mal definido, mal delimitado en el campo pulmonar derecho, en la parte posterior, en la para vertebral derecha, ¿no? Vemos, miren, estas especulaciones. Muy claramente pensamos en malignidad por cómo está. Y por duda hacemos un PET scan. Miren aquí. Ven, no hay captación del contraste especial y no hay metabolismo. Pero mira, en este caso, con la biopsia, se ha diagnosticado un adenocarcinoma no sólido, pero no tiene metabolismo en un PET scan. Esto es una excepción. Hay que llevar una cosa muy clara, que es no siempre un PET scan identifica un tumor maligno. Recuerden bien esto. En el caso de imagen de la derecha, vemos lo contrario. Esto es un nódulo bien delimitado y con las características ya mencionadas parecería un nódulo benigno, ¿no? Pero miren aquí abajo, tiene SV de 5 que está superior al 2.5 de referencia que ya habíamos visto. ¿Y esto significa que es maligno? No necesariamente. En ese caso es un tuberculoma que está activa. En su fase activa tiene metabolismo muy alto que parecería como metabolismo de un tumor maligno. Entonces, llevarnos que un PET scan no siempre nos dice si es benigno o maligno. Un diagnóstico más exacto lo hace una biopsia que tiene una especificidad muy alta, ¿no? 98.8 como vimos al inicio. Aquí les traje una tabla para ver criterios de benignidad y malignidad que ya habíamos visto todo este video, pero les he resumido en una diapositiva. Miren aquí, criterios de benignidad, una calcificación benigna como difusa, central y laminar. Recuerden, aquí falta la calcificación controide, ¿no? La parte de arriba. La calcificación controide es un criterio de ser amartoma con grasa y redondo de contorno liso. Eso es un amartoma y es criterio de benignidad. Vemos también criterios de malignidad. Si el nódulo no sólido, si es no sólido ya tiene mayor porcentaje de ser maligno, ¿no? Y si es persistente y si tiene un tamaño mayor a 1 centímetro de diámetro, es un criterio de malignidad. Si un nódulo parcialmente sólido es persistente, es un criterio de malignidad. Y un nódulo sólido mayor a 2 centímetros, espiculado con broncograma y pseudocavitación, y también calcio no benigno, es decir, excéntrico o puntiforme, ¿no? Estos dos eran dudosas si es que presenta si era benigno o maligno. En este caso, estos criterios que ya les mencioné son criterios de malignidad. Y hay criterios de ser indeterminado, que deberíamos hacer estudios más específicos como biopsia para determinar. Como el nódulo no sólido persistente que sea menor a 1 centímetro. Si era mayor era criterio de malignidad, ¿no? Un nódulo sólido que ya tiene ya muy difícil de ser maligno, y si es menor a 2 centímetros igual es muy difícil de ser maligno. Entonces
esto que que no tenga especulación, sin broncograma, sin pseudocavitación, sin calcio benigno y sin grasa. Entonces no hay característica que nos dice si es benigno o sea, no hay características que nos dice que es maligno. Entonces estos son criterios de ser indeterminado que utilizamos una biopsia. Les repito esto. Miren, aquí vamos a describir las características. Por ejemplo, un tumor que tenga el grosor de la pared, por ejemplo, en un nódulo cavitado, que tenga mayor a 16 milímetros, tiene 37 veces o 38 redondeando veces más probabilidad de riesgo de ser maligno. Y si es 5 a 16 milímetros, 0.72. Y si es menor a 4 milímetros, es 0.07. Entonces el grosor de la pared como un criterio muy importante también tomar en cuenta. El tamaño de nódulo, si es mayor a 3 centímetros, 5 veces más probabilidad de ser maligno. 2.1 a 3 centímetros, 3.67 veces más probabilidad de ser maligno. Si es menor a 2 centímetros, ya tiene muy poca probabilidad, miren. En un PET scan con un valor de SV menor a 2.5, tiene muy poca probabilidad de ser maligno. Y si es mayor a 2.5, es muy probable. Miren, la edad del paciente también es un criterio muy importante. A edades mayores, miren, 70, 60, 60, 69, 50, 59, 40, 49. Miren, aquí tiene una razón de probabilidad muy alta de ser maligno. Y si es en jóvenes, es muy probable de ser benigno. Pero no lo podemos excluir. Es muy poco probable, pero es probable al final del día. Una tasa de crecimiento de mayor a 465 días es muy lento y estable, entonces es 0.01% de ser maligno. Y si la duplicación está en 7 a 400, entre 7 a 465 días, es muy probable de ser maligno. Y si es menor a 7 días, ya es un proceso infeccioso, no es un tumor en sí. Ahora, la captación de contraste, muy importante. Los tumores malignos son muy vascularizados y por lo tanto una captación de 15 UH muy probable de ser maligno y menor a 15 UH unidades Hounsfield 0.04% de ser maligno. Entonces hay otra definición, que el criterio de tener mayor a 15 unidades Hounsfield de captación de contraste es muy poco específico y muy poco sensible. Por lo tanto, un punto de corte más importante es 30 en algunos casos. Y también los tumores benignos pueden tener una captación de contraste mayor a 15, ¿no? Entonces hay una definición, es decir, una captación de contraste mayor a 25 debería tener un lavado rápido, ¿no? Un lavado de eh, menor a 31 UH quiere decir que es maligno, pero sin embargo una lesión que tenga una captación de UH de mayor a 25 y no hay lavado inmediato, es un criterio de ser benigno porque tiene poca vascularización para lavar el contraste. Y si tiene un lavado muy lento también, es también un criterio de benignidad. Una morfología de los márgenes también es, como les había explicado, es un criterio de malignidad, ¿no? Margen especulado irregular tiene muy probabilidad de ser maligno. Margen lobulado, margen liso, contorno liso en la TC también estos tienen criterios de malignidad, pero son muy poco probables de ser maligno.
Un tumor benigno tranquilamente puede tener un margen lobulado y muy probable que tenga un margen liso. Historial de malignidad, tenemos que ver un antecedente de neoplasia, porque este es un criterio para ver metástasis. Historial de tabaquismo, un fumador tiene muy probabilidad de tener un nódulo. Y miren, un fumador con más de 40 paquetes años tiene mucha probabilidad, 3.7 veces de probabilidad. Y si es un fumador de 39 paquetes años, es 2.0 de probabilidad, 2 veces de probabilidad. Tenemos patrones de calcificación. Calcificación benigna le quita la probabilidad de ser maligno. Y si no está calcificado, tiene alta probabilidad de ser maligno. Localización anatómica en lóbulos superiores, como les había explicado, y en medio, muy probable. Y lóbulos inferiores, muy poco probable. A continuación vamos a ver otra presentación de nódulos pulmonares, que es nódulos pulmonares múltiples. Un nódulo pulmonar múltiple son múltiples lesiones nodulares, 2 o más, menor a 3 centímetros de diámetro. El mismo criterio de nódulo pulmonar solitario en cuanto al tamaño. Si hay 6, pueden ser de origen metastásico, ¿no? Y en la cuantía no se incluyen nódulos satélites. Esto era otro apartado, ¿no? Si hay nódulos satélites, es muy probable que sea micosis y es benigno. Ahora aquí en la parte izquierda vemos una radiografía posterior anterior de tórax con múltiples nódulos menor a 1 centímetro al parecer. Estos son distribuidos por todo el campo pulmonar, tanto derecho como izquierdo, más en la derecha, ¿no? En la izquierda no le vemos muy bien por la cardiomegalia que tiene este paciente. En este caso, la causa de esto es una secuela tardía de varicela neumonía. Miren aquí otra placa de tórax, radiografía de tórax posterior anterior, aparentemente bien tomado, bien, con nódulos pulmonares múltiples, en predominancia mitad inferior de ambos parénquimas pulmonares, y en este caso es por la causa de adenocarcinoma avanzado. Miren, aquí tenemos la etiología. Primero describimos esta placa. Una placa de tórax posterior anterior igual. Vemos múltiples nódulos, miren, bien distribuidos por todo el pulmón, predominantemente en las bases pulmonares. Y esto es por metástasis, que vamos a ver aquí, que es la causa más importante de tumor de nódulos múltiples. Es por metástasis de carcinoma tímico. Ahora vamos a ver la etiología. Los tumores malignos son los más importantes aquí. En nódulos múltiples puede ser metástasis, que es la causa principal, de mama, riñón, de gastrointestinal, útero, ovario, testículo, melanoma maligno, sarcoma, tumor de Wilms, linfoma. También en una presentación rara puede verse así en tumores malignos. También carcinoma broncogénico múltiple. 1% de los cánceres de pulmón son sincrónicos. Y también sarcoma de Kaposi en VIH. Tumores benignos tenemos amartoma, leiomiomas uterinos metastasizantes benignos. También tenemos amartomas, fibroleiomatosos, endometrioma, ¿no? Estos son tumores benignos. De causa vascular tenemos malformaciones arteriovenosos, tromboembolismos con infartos organizados, émbolos sépticos con infartos organizados, hematomas.
Estos son causas vasculares. Tenemos enfermedades de colágeno, tenemos granulomatosis de Wegener, vasculitis con infartos organizados, variantes de Wegener, nódulos y reumatoides, y tienen incidencia a localizarse en la periferia, ocasionalmente se cavitan. Tenemos también procesos inflamatorios como hongos, donde tenemos coccidioidomycosis, histoplasmosis, criptococosis. Tenemos bacterias como nocardia, micobacterias, virus como sarampión, parásitos como quiste hidantídico, paragonimiasis. Tenemos también causas como sarcoidosis, neumonía organizativa y atelectasia redonda, con también pseudotumores inflamatorios como histiocytoma fibroso, granuloma de células plasmáticas, nódulos pulmonares y alinizantes, amiloidosis y neumonía lipoide. Y por último, silicosis. Como observan, hay tantas causas de esto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la clínica del paciente para conocer por qué hay la presentación de nódulos múltiples en el paciente. Y también tenemos que ver otros estudios que podemos hacer. Los nódulos pulmonares múltiples pueden ser cavitados. Tenemos de causas como neoplasias primarias, linfoma, carcinoma bronquialveolar multicéntrico, enfermedad metastásica, carcinoma escamoso de cabeza y cuello, sarcoma y genitourinario. Tenemos vasculitis con granulomatosis de Wegener, granulomatosis sarcoidea necrosante, granulomatosis broncocéntrica, infartos pulmonares múltiples, enfermedades de colágeno, nódulos reumatoides, enfermedades granulomatosas como forma quística de sarcoidosis. Tenemos histiocytosis de células de Langerhans, infección multifocal como pseudomonas tuberculosas y abscesos sépticos como en caso de endocarditis. Y por último pueden presentarse con bronquiectasias los nódulos pulmonares múltiples con cavitación. Aquí vemos un caso de metástasis. Miren, una tomografía en corte axial del pulmón, donde vemos en ambos pulmones un nódulo cada uno, ¿no? Con cavitación, borde grueso. Miren, eso es un criterio de malignidad. Miren, hay múltiples cavitación dentro del nódulo, de la lesión nodular. En este caso es por metástasis del carcinoma escamosa del laringe. Aquí tenemos una tomografía computarizada en membrana pulmonar y a nivel de bases pulmonares vemos múltiples nódulos de diversos tamaños. Miren, aquí un nódulo, un nódulo, con borde difuso. De cavitación, miren, aquí hay cavitación, y aquí también un poquito de cavitación. Tienen bordes muy gruesos, ¿sí? Un ejemplo nomás. Ahora, aquí también tenemos múltiples nódulos pulmonares múltiples cavitados. Miren, en la radiografía P de tórax vemos múltiples nódulos cavitados en la parte en el campo pulmonar izquierdo del paciente, ¿no? Miren, aquí cavitación. Y aquí también hay un nódulo cavitado en el campo pulmonar derecho. Y en la tomografía axial del tórax, miren aquí. Ese es el tumor, sí, un nódulo con una cavitación, con paredes gruesas, muy probable de ser maligno. En este caso es por un adenocarcinoma, ¿no? Un adenocarcinoma con una cavitación. Aquí tenemos una radiografía posterior anterior de tórax, donde vemos una masa, miren, una masa y múltiples nódulos, nódulo, y aquí un nódulo,
y tanto las masas como los nódulos están cavitados. En la radiografía los nódulos están presentes en el campo pulmonar izquierdo y la masa en el campo pulmonar derecho. Vemos aquí, miren, la cavitación. Y esto es por poliangitis granulomatosa, o también conocido como Wegener, granulomatosis de Wegener. Aquí también múltiples lesiones nodulares. Miren, lesión nodular en la radiografía PA de tórax posterior anterior, y que están distribuidos en los dos campos pulmonares. Vemos la cavitación. Miren aquí, tomografía corteaxial del tórax, donde vemos múltiples lesiones nodulares. Múltiples lesiones nodulares cavitados en el campo pulmonar izquierdo. Sí, miren. Y en este caso es un ejemplo de granulomatosis con poliangitis o granulomatosis de Wegener, antiguamente conocido como granulomatosis de Wegener. Aquí miren, otro ejemplo. Tenemos dos cortes de dos pacientes, ¿no? Diferentes. Ambos cortes axiales. Aquí tenemos una ventana mediastínica, ventana pulmonar, ambos ventanas pulmonares, ¿no? En el izquierdo es un paciente con antecedente de histerectomía por leiomioma uterino. Y si tiene leiomioma uterino y vemos nódulos pulmonares, es lo más probable que sea metástasis, aunque el diagnóstico tenemos que hacerlo con biopsia. Miren aquí, múltiples nódulos. Aquí un nódulo cavitado, un nódulo cavitado, un nódulo cavitado. Y todos estos con borde fino. Miren, borde fino. En este caso es un émbolo séptico. Aquí dos ejemplos más. En la imagen izquierda tenemos una tomografía en corte axial del tórax, donde vemos micronódulos calcificados. Mira, micronódulo. Miren, distribuido por todo el parénquima pulmonar. Y esto es por neumonía por varicela. ¿Ya? Y en la imagen derecho vemos en una tomografía axial del tórax, vemos múltiples nódulos cavitados. Miren, borde fino, y etiología autoinmune. Tenemos un nódulo reumatoides, ¿no? Vemos aquí otro ejemplo de sarcoidosis. Es un ejemplo de sarcoidosis muy raro de ver, pero tenemos una placa aquí, radiografía posterior anterior de tórax, donde vemos lesiones circulares, nodulares por todo el campo pulmonar con predominancia superior. Miren aquí, nódulo. Y en una placa lateral que también vemos aquí opacidades, ¿no? Hay muchos nódulos para verlo bien. Sin embargo, aquí tenemos una tomografía computarizada en corte axial del tórax del mismo paciente, donde vemos los nódulos en coalescencia entre ellos, se unen. Miren, múltiples nódulos y algunos cavitados, muchas opacidades. Clásico de sarcoidosis, es muy extenso la enfermedad. Aquí más ejemplos, ¿no? En este caso vemos un ejemplo de parasitosis, es decir, hidatidosis pulmonar. Miren aquí, nódulos, múltiples nódulos por todo el pulmón. Y hidatidosis pulmonar, lo más probable que es por diseminación sanguínea, en este caso por vena cava inferior. Miren, en tomografía corte axial vemos aquí una diseminación desde el hígado hacia el
hacia la vena cava inferior y por esta vía llega al pulmón. Y miren aquí en la resonancia magnética de tórax, que potenciada en T2, donde vemos, miren, lesiones quísticas, clásico de hidratidosis. Y esto está a nivel más o menos aquí, ¿no? A nivel de cámaras cardíacas. Y las lesiones quísticas líquidas es muy visible en una RM, en una resonancia magnética potenciada en T2. Un ejemplo de lesión nodular en parasitosis. Y eso sería todo. Hemos llegado al final de lo que les he preparado para lesiones pulmonares. Eh, es un poco extenso el tema, el video sí es extenso, pero espero que hayan entendido la base para esto. Y aquí está la bibliografía que he utilizado. Por si quieren profundizar aún más en el tema, miren, pausen el video para ver la bibliografía. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención durante el video y espero que les haya gustado y dejen un comentario en lo que puedo mejorar yo. Y ya, muchas gracias al doctor para hacer un espacio dentro del sílabo para hacer un video en YouTube, ¿no? Muchas gracias.